Los cielos destilan gloria y salvación. La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu luz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando, santo, y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando, santo. De la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación. La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu luz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando, santo, y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando, santo, y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando, santo. Es necesario que todos aquellos que le adoran en espíritu y en verdad lo hagan. Levante sus manos y exáltele. Hoy entramos, Señor, con acción de gracias ante tu presencia. Espíritu danza, Espíritu danza.
Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Gracias a Dios. Bueno, qué bueno que podemos estar aquí, hermanos, saludándonos, adorando al Señor juntos, disfrutando de un domingo más, ¿no, hermanos? Da gracias al Señor, de verdad. De verdad ya le dio gracias a Dios que no está en un hospital, que no se encuentra encerrado detrás de unas rejas, menos dentro de un féretro, todavía no. Así que estamos aquí. Levanta tus manos un momentito. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile algo a Dios. Incluso si hay un reclamo, reclámale también. Pero dile algo a Dios en esta hora, que Dios responde. Amén. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias en esta hermosa tarde por tenernos en tu casa y no en las moradas de maldad. Muchas gracias, Señor, porque nos has hecho bien durante esta semana que ha terminado. Hemos sentido tu mano poderosa sobre nosotros. Hemos visto, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Por eso te adoramos, te glorificamos. Estamos comenzando esta nueva semana y lo estamos haciendo bien, porque estamos aquí en tu casa, confiando, Señor, que la terminaremos en victoria, porque tomados de tu mano, Dios eterno, estaremos siempre bendecidos. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito tu nombre. Así de pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Y así le damos una cordial bienvenida a usted que nos visita por primera vez, a los que tenían algún tiempito que no venían y a todos en general, hermanos, jóvenes, adultos, bienvenidos a la casa de Dios. Amén, gracias al Señor. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos todos juntos en voz alta. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otra vez, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios, gracias por la vida hermosa que tú nos concedes. Gracias por la experiencia de salvación. Gracias, Señor, porque con ella nos has enriquecido en gran manera. Sin duda alguna, Señor, todos los que estamos aquí estamos felices, contentos por haber sido rescatados, por haber experimentado ese amor, esa gracia salvadora. Pero estamos seguros, Señor, que todavía nos espera mucho más. Así que en esta hora ruego que tu palabra nos anime, Señor, para formar expectativas en nuestros corazones, expectativas de bendición, de riquezas espirituales sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos, ilumínanos y motívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Quiero comentarles, hermanos, que la consagración de los nuevos oficiales la vamos a posponer para la otra semana por motivo que pues anduvimos bien atareados en otras cosas y no hubo mucha oportunidad de organizarnos así. Esa es la realidad. Y yo creo que mejor lo dejamos la semana que viene, que estamos todavía prácticamente a tiempo, ¿verdad? Y aunque ya nuestro plan de trabajo arranca oficialmente a partir de esta semana que comienza, sin embargo, hermanos, vamos a hacerlo así. ¿Me disculpan por eso, hermanos? Los que ya estaban listos. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Cuántas vidas enriquecidas hay aquí? Si yo le preguntara cómo quiere vivir la vida, enriquecidamente o pobremente, ¿qué me contesta? Enriquecida, ¿verdad? ¿Verdad? No sé si ustedes vieron una noticia hace unos días de una familia salvadoreña, más bien una mujer salvadoreña, que en una de las fronteras de México encomendó la vida de sus hijos a un pollero, unos pequeñitos, chiquitos, porque el trato con él era de que primero iba a pasar a los niños y después le iba a pasar a ella. Fíjese cómo se expone la gente, ¿verdad? Y después le pusieron un video donde o escucha a los niños, mira a los niños y le dicen a la mamá que están bien,
pero resulta que en ese video no están en los Estados Unidos, o sea, la defraudaron. Y gracias a Dios que pudo recuperar a sus niños. Pero el punto es, hermanos, que a lo que la gente se expone con el propósito de ofrecer una mejor vida a sus hijos. Fíjese a qué nivel. Podemos decirte que es una locura, ¿no? Pero no sé las circunstancias en las que se encuentren las personas que se atreven a tomar una decisión de ese tamaño, hermanos. Principalmente, mire, desde El Salvador, desde donde vienen batallando, sufriendo. Si salen de allá, quiere decir que las cosas a lo mejor políticamente, económicamente, no están nada bien. Por eso es que determinan mejor salir y en busca de una mejor vida. Y no está mal eso, hermanos, tratar de aspirar a una vida mejor. ¿Verdad que no, hermanos? Sin embargo, pues la clave, hermanos, de una vida realmente enriquecida no es la manera como la gente a veces lo procura. Según el diccionario, dice que las riquezas o una vida enriquecida es tener abundancia de bienes y de cosas preciosas, o también puede ser abundancia de cualidades o de atributos excelentes, o también puede ser abundancia relativa a cualquier cosa que haya de más, que haya de sobra, así como Dios nos bendice, nosotros que le conocemos. Amén. Sin embargo, hermanos, en el concepto de Dios y de su bendita palabra no es así como la gente lo entiende. En el concepto de Dios, una vida enriquecida consiste en contar con la bendición de Dios en la vida. En eso consiste una vida enriquecida, contar con la bendición de Dios en la vida. O sea, tener la bendición, hermanos, es tener paz. Tener la bendición de Dios es tener paz siempre. Y simplemente por saber, hermanos, que estamos haciendo su voluntad. Cuando uno está convencido, consciente de que está uno haciendo su voluntad, está uno tranquilo, está uno bendecido, se siente uno bien. No importa las circunstancias en que se encuentre, que esté en abundancia económica o en escasez. Probablemente puede estar en salud o enfermedad, no importa. Amén. Basándonos en el concepto común, hermanos, y secular sobre lo que es una vida enriquecida, si le preguntamos a cualquiera sobre lo que es, o más bien sobre lo que necesita para progresar en la vida, pues a lo mejor va a decir, ¿verdad?, que necesita una buena oportunidad. Las oportunidades llegan, hermanos, hay que aprovecharlas. ¿Cuántos están esperando una buena oportunidad? Si llegan, hermanos. Yo he oído de personas aquí, escuchamos el testimonio de un varón que unas cacharras viejas, unos trastes viejos, formó una gran empresa y ahora vive una vida económicamente enriquecida. O sea, prácticamente de la nada. Una oportunidad. Otros podrían decir, pues esforzándose, trabajando, es como se pueden lograr muchas cosas. Yo les digo que a mí me gusta mucho ver, hermanos, y no crea que lo hago con envidia. Me emociona mucho ver las caravanas cuando vienen en tiempo de diciembre, que vienen de los Estados Unidos, y hasta me dan ganas de ir ahí al 30, hermanos, para verlos cuando se estacionan y llevan sus trocas cargadas de cosas. Y yo siempre pienso, ese es el fruto del esfuerzo de todo el año. Y hay gente que viene cada año, hermanos, viene con sus familias y les lleva bendición de la forma, bueno, a través de su esfuerzo, de su trabajo. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, ¿qué cosa? Que no coma. Gente puede decir, hermanos, que a través de una dedicación, otros a lo mejor pensando, pues sacrificándonos. Para lograr cosas hay que sacrificar algo. Otros pudieran decir, bueno, siendo inteligentes, siendo astutos. Otros tal vez se atreverían a decir, bueno, teniendo buena suerte, se pueden lograr muchas cosas. A lo mejor otros pueden decir, bueno, teniendo buenas amistades, contactos, buenos contactos, también se pueden lograr cosas. Yo tengo un primo, hermanos, que lo veo casi de diario cuando abro en el Facebook, ahí está él. Y normalmente siempre está en fiestas. Digo, este hombre siempre está en fiestas. Y una de las veces que platiqué con él, le digo, oye, ¿cómo le haces?
No, dice, pues que los amigos, los contactos. En este ambiente donde yo me muevo y trabajo, dice, pues hay muchos convivios, así que andamos aquí y allá. O sea que los contactos en un momento dado también pueden ayudar, ¿verdad? Haciendo amistades en cuanto a la sociedad. Sin embargo, hermanos, para un hijo de Dios no funciona de la misma manera. No es así. Para el creyente, Dios tiene otra fórmula, hermanos, otra clave que determina la riqueza y el progreso para cada quien. Amén. ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es esa fórmula para tener éxito, para tener progreso, para tener el respaldo de Dios en todo lo que hagamos? ¿Cuál es esa clave? La respuesta, hermanos, la encontramos en la palabra del Señor, como siempre. La base que ocupamos ahí está, pero en cuanto a la palabra de Dios, tenemos en el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 11, dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La clave para una vida enriquecida, llena de valores, hermanos, se necesita humildad. Humildad. Amén. Dios da gracia a los humildes, dice su palabra. La humildad, hermanos, es una virtud moral que es contraria a la soberbia que posee los seres humanos y que consiste en reconocer, hermanos, sus habilidades, sus cualidades y capacidades, pero también aprovecharlas, hermanos, para obrar en bien de los demás sin publicarlo, ¿verdad? Sin decirlo, sin anunciarlo. Porque hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Pero todo lo publica. Decíamos la otra vez en la mesa, en mi casa, que por qué incluso predicadores les gusta publicar, donde ahora Dios me dio la bendición de predicar en la iglesia fulana de tal, y ahora ando acá. Yo le digo, es que esos ministerios, se acaba el Facebook y se acaba el ministerio, porque dependen de eso para hacerse publicidad. Y hay gente, hermanos, que hace cosas buenas, pero lo hace con ese fin de publicar, ver lo que dan, lo que hacen, y no es así. No es así. Es, hermanos, aprovechar todo lo que Dios nos da, las habilidades, las cualidades, las capacidades, pero aprovechándolas para el bien de los demás. Eso es sencillez, eso es humildad. Es una de las definiciones, ¿verdad?, que podemos decir. Porque la humildad permite, hermanos, a la persona ser digna de confianza. Una persona humilde es digna de confianza. Amén. Se puede tener confianza, o sea, es flexible, es adaptable. En la medida, hermanos, en que uno se vuelve humilde, siempre se va adquiriendo, ¿verdad?, más grandeza en el corazón de las demás personas. Se tiene un mejor concepto de una persona que es humilde que de la persona que es soberbia o orgullosa. Decimos acá nosotros como que tienen la sangre muy livianita, ¿verdad? Pero tiene la sangre muy pesada, como si pesáramos la sangre, ¿no? Pero la actitud nos hace sentir, nos hace pensar así, ¿verdad, hermanos? La humildad, hermanos, es una cualidad o característica humana que es atribuida a todas las personas que se consideran un ser pequeño, un ser insignificante frente a lo trascendente de la existencia de Dios mismo. Porque delante de Él no somos nada, hermanos, ya casi ni polvo. Delante de Dios somos nada. Les decía yo hoy en la clase a mis alumnos que delante de la gente no debemos tener un concepto más elevado, ni tampoco inferior. Delante de la gente todos tenemos que entender que todos somos igual. A veces lo único que cambia, hermanos, es la estatura, lo que cambia es la vestimenta, lo que uno trae encima. Pero delante de Dios todos somos igualitos. Pero delante de Dios, hermanos, no. Delante de Dios, hermanos, somos nada. Somos polvo, en realidad, un pedazo de lodo. Eso somos. Estaba hablándoles acerca, ¿no?, de la gente que a veces quiere hacer trueque con Dios para ser atendidos. Si tú me das, si tú me haces, yo te hago, yo te doy. Y con Dios no es así. No funciona. No funciona así. Con Dios tenemos que ser humildes. Amén, hermanos.
Esa es delante de Dios tenemos que entenderlo así. Ahora, la humildad tiene que manifestarse, hermanos, con los semejantes, con las personas. Debemos tener claro, hermanos, que en el reino de Dios, si deseamos progresar y contar con el respaldo de Dios en todo, entonces tenemos que tener un corazón así, sencillo, humilde y de servicio para con nuestros semejantes. Así debe de ser. Tenemos que ser humildes. En Mateo 20, si me acompaña, versículo 25 en delante dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí solamente, hermano, estoy corroborando prácticamente el mensaje que se nos dio el jueves pasado, hablando acerca, hermanos, de lo que es ser grande, ser servidor. Y yo estoy hablando, hermanos, que acerca de la humildad con nuestros semejantes, asumiendo, hermanos, y aceptando con agrado la posición que nos corresponde a cada quien con los demás. No todos somos iguales, todos somos tan distintos, todos somos diferentes, incluso tenemos diferentes funciones. Decía yo ahorita hace un momento, a veces quisiéramos que todos hicieran lo mismo que hacemos algunos, pero no tendría sentido, porque el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su propia función. No tendría sentido. Entonces, hermanos, tenemos que entenderlo así. Hay que aceptar con agrado la posición que nos corresponde ante los demás, con mucha felicidad, disfrutar lo que nos tocó hacer o ser en la vida, hermanos. Como que no dicen amén, no está muy conforme, hermano. Como que si yo quisiera, yo les digo a los hermanos cuando me ando levantando ahí, cuando ando trabajando, me ando levantando, y hasta que me acomodo, bien decía mi madre, estudia, mijo. Ni modo. Sí, pero no quiso estudiar aún, así que hay que entrarle duro al trabajo. Hay que asumir la posición que nos toca, hermanos. Dicen amén. A veces no es del agrado del todo, pero si eso nos tocó hay que hacerlo con felicidad. Amén. Cultivando el espíritu de servicio, hermanos, en favor de los demás siempre. No es correcto, hermanos, que estemos pensando en sacarle provecho a los demás. Eso no conviene. Siempre tenemos que estar pensando, hermanos, en qué puedo hacer por alguien más. Y ese alguien, hermano, no está lejos. Ese alguien es quien te rodea, con quien te encuentras cada día, quien vive a tus alrededores. Tal vez puede ser tu propia familia. Siempre tenemos que estar pensando, hermanos, en qué podemos hacer, imitando siempre el ministerio y la actitud de servicio de nuestro Señor y Maestro y Salvador Jesucristo. Él no vino a ser servido, sino para servir. Ha engrandecido tanto. Amén, hermanos. Tenemos que ser humildes. No solamente humilde, hermano, para pedir a Dios que nos ayude a triunfar y progresar, sino también humilde, hermanos, para no olvidar nunca de dónde venimos, de dónde ha llegado la bendición que disfrutamos. Humildes, hermanos, para no olvidar quién fue quien lo llevó a ese lugar donde se encuentra, a donde usted ha llegado. Si yo ayer, hermanos, que llegué a la iglesia, miré un carro del año aquí afuera de la casa, del templo. Dije, qué bendición. Miren nada más. Pensé y me imaginé, me regresé al pasado, cuando yo veía a la familia dueños de ese carro y las condiciones de cómo es Dios tan bueno, hermanos, cómo nos lleva Dios a lugares que a veces ni siquiera pensamos que íbamos a llegar. Qué bueno es el Señor, hermanos, pero nunca debemos olvidar eso. Nunca debemos de olvidar. Sí, siempre tenemos que tener presente, hermano, que lo que poseemos viene de Dios. Si estamos en la posición, en el cargo, en el trabajo en que nos encontramos, es porque Dios nos lo dio.
Yo les platico que cuando voy a un lugar, no les voy a decir ahorita porque me están grabando, voy y predico no, hombre, ya todos son bien creídos, hermanos. Yo le mandé a mi hijo, pues yo te enseñé a ponerte la corbata, ni siquiera eso sabías hacer. Y ahora mire, ya son abogados, ya son ingenieros, ya son de caché. Y está bien, eso está bonito, eso es muy bonito, pero nunca debemos olvidar, hermanos, que es Dios el que nos ha dado las habilidades, nos ha dado la capacidad, que nos ha dado las fuerzas, que nos ha dado la salud, que es el que nos ha guiado, que nos ha llevado hasta esos lugares estratégicos para ser bendecidos. Nunca lo olvide, nunca lo olvide, hermano. Nunca, aunque ya le digan don fulanito, usted sabe quién es y de dónde viene. Amén, hermanos. Dice la palabra en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, así como almorzó el día de hoy, hermano. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y el versículo 14, ponga atención: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éramos esclavos del pecado, hermanos. Éramos esclavos, nunca olvidemos eso. Nuestros hijos deben de saber de dónde venimos. Nuestros nietos deben conocer nuestro testimonio, de dónde nos sacó el Señor. Porque ahora ya nos miran bañaditos y perfumados y piensan que así hemos sido siempre. No, somos ahora lo que somos por la gracia de nuestro Dios. Esto, hermanos, para no dejar de ser humildes se requiere obediencia a la palabra del Señor. Para no dejar de ser humildes se requiere tener bien presente que la bendición proviene de Dios. Para evitar el orgullo, hermanos, se requiere tener presente que Dios se enoja, hermanos, con tal actitud. ¿Sí? Isaías 1, versículo 2 al 4. ¿Qué dice Isaías 1, versículo 2 al 4? Oí cielos y escucha tu tierra, porque crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente, dice, pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. Eso pasó con el pueblo de Israel. Ojalá y no pase con usted, hermano. Que haga enojar a Dios, que se enorgullezca con lo que Dios le ha dado, porque en realidad es de Dios. Todo es de Dios, hermanos. Humildad, hermanos, para con quienes nos han ayudado, hombre. ¿Cómo se nos olvida luego, verdad? A veces la gente mira más lejos, pero no se acuerda sobre quién está parado. Sí, porque a veces la gente puede divisar allá, la visión puede ser muy lejos, pero no se da cuenta, se le olvida sobre quién está parado. Amén. Humildes también, hermanos, para no olvidar y menos ignorar a las personas que estuvieron con nosotros cuando no teníamos nada. ¿Se acuerda? Ya se acordó, ¿verdad? Híjole, perdónenme, hermanos, por recordarles malos momentos. Sí, pero acuérdese, especialmente los que no éramos de aquí, los que no somos de aquí, ya somos de aquí. Pero ¿cómo llegamos algunos, hermanos? ¿Cómo nos ha bendecido Dios en Juárez, verdad, hermanos? ¿Cómo dice, hermano? Bueno, ya fue muy explícita la hermana ahí. Bueno, espero que no haya habido, ¿cómo? Que no era sido necesario, pues. Sí. Pero así, a veces así sucede. Nunca debemos olvidarnos, hermano, de las personas que Dios usó para bendecirnos cuando estábamos así, hermanos, en esa escasez, en esa necesidad. En mi caso, a nosotros Dios nos ha enviado muchos ángeles.
Fíjese, hermanos, yo les platico que yo no aprendí a planchar hasta que me casé, porque yo nunca batallé en la vida, hermanos. Yo donde quiera que llegaba siempre encontraba quien me tendiera. Y era un chamaquito, yo les platico que salí casi de los 10 años de mi casa. Siempre Dios me dio gracia. Ahora recuerdo, hermanos, que en Piedras Negras yo viví con una familia cristiana, pero como yo llegaba nomás en las noches a dormir, ni cuenta me da, pero cuando yo me acostaba, me acuerdo que en un catre, y en ese catre a un lado estaba un equipo modular, era un estéreo, para los que no saben qué es eso, y ahí miraba discos, y ahora recuerdo que eran discos cristianos. Mire, hermano, Dios siempre me anduvo rodeando por todos lados. O sea, siempre Dios ha puesto personas, hermanos, para que nos sirvan de trampolín, para que nos sirvan de escalón, para seguir subiendo, para ser, hermanos, bendecidos. Les leo en 1 Corintios capítulo 16, argumentando lo que le estoy diciendo. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado, al servicio de los santos. ¿A qué se dedicaron? Al servicio de los santos, o sea, a atender a los cristianos. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. A veces la gente se anda sujetando a gente que ni le ha costado ni un cacahuate, y a los que realmente han invertido en la vida, hermanos, ni caso les hacen. Dice, a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, qué nombrecitos, ¿verdad? Y de Acacio, ese está peor. Pues ellos, dice, han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Escuche lo que dice, reconoced pues a tales personas. Ahorita estaba acordándome, hermanos, de algunos hijos que yo traigo espirituales ahí rodando, hermanos, y que son muy buenos predicadores, maestros, pero ya ni me reconocen. Ya de vez en cuando más un saludillo y por el Facebook. Y ya cuando yo estoy presente, sí dicen, no, pastor, fíjese que lo que ando haciendo allá, pues estoy echando a volar todo lo que aquí aprendí. Aquí aplico todo lo que aquí aprendimos, en realidad. Y ya me dice lo que es, Leo, pues sí, pero a veces se les olvida, hermanos. Llegan momentos especiales, pero la gente se le olvida, la gente que le ayudó. Usted nunca olvide, hermanos, quién fue el que lo ayudó. Nunca olvide quién lo ayudó. Yo me acuerdo mucho, hermanos, que en el 24 de junio yo me accidenté. Allá, eso fue como en el 87, 88, no recuerdo. Y duré meses sin poder trabajar, y fue una etapa muy difícil. Ya no soporté más porque la economía no me lo permitía y tuve que ir a trabajar así. Y mi expatrón me dio el trabajo, dijo, aliviánate. Dije, no, ya no puedo esperar, ya necesito trabajar. Y ahí había un hombre, hermanos, que yo conocía de años atrás, que cada vez que yo iba a pintar un vehículo, hermano, él decía, tú nomás prepáralo, yo me lo aviento. Ya él es un hombre ahorita casi de 80 años. Y yo cada vez que tengo oportunidad, hermanos, voy y lo visito. A veces mi esposa me manda al Esmar, y como ahí vive cerquitas, me doy la escapadía para allá. Dice, ya andabas con el Rufo, porque así le decimos, el Rufo. Ya andabas con el Rufo, porque cada vez que puedo voy, hermanos. Y ya no trabaja, él ya está encerrado en su casa, y me tomo una coca con él y ya le dejo su ofrendita ahí. Nunca debemos olvidar, hermanos, de quien nos ayudaron, mucho menos de sus padres, nunca, jamás. Cada vez que mi padre me dice, no, mi hijo, pues muchas gracias, y que no hay necesidad de que lo debieras hacer, es que los viejos, hermanos, hicieron tanto por nosotros cuando nosotros no nos podíamos valer por nosotros mismos. Ellos estuvieron ahí siempre, ¿cómo no estar al pendiente de ellos? Sí, pero igual, hermanos, también los pastores estamos invirtiendo la vida, y no es ningún reclamo, no es reproche, para que no se sientan incómodos, pero por si acaso después tienen otro pastor, sepan, hermanos, que tienen que ser agradecidos y tenerlos en buena estima, reconocerlos siempre, hermanos, porque si hemos llegado a un lugar, si estamos en una posición,
es porque a alguien Dios utilizó. ¿No es cierto? A alguien Dios utilizó para llegar ahí. En segundo lugar, hermanos, además de humildad, para tener una vida enriquecida se requiere, hermanos, fidelidad. Fidelidad. En el capítulo 25 de Mateo, hablamos ahí, hermanos, acerca de la parábola de los talentos. Habla de los talentos. Y pensando en fidelidad, hermanos, hablamos de firmeza y constancia en los afectos, en las ideas, en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que uno ha establecido. La vida, hermanos, en sí es de compromisos. Así es la vida. Donde quiera nos comprometemos, en realidad. Usted se compromete en el trabajo, en las escuelas nos comprometemos, incluso en la comunidad donde vivimos ahora nos comprometemos. Estamos comprometidos con la Comisión Federal de Electricidad, con la Junta de Aguas, estamos comprometidos con el celular, ir a pagarlo, si no, pues nos lo cortan. Estamos comprometidos, hermanos, en todos lados. La vida es de compromiso, ¿no es verdad? Sí. Bienaventurados aquellos que no tienen ningún compromiso, ¿no? Qué bochorno, ¿no? Y además qué aburrida la vida, ¿no? Así sin ningún compromiso, ¿verdad? Pero así es, amén. Es la exactitud, hermanos. Fidelidad es la exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. La fidelidad, hermanos, es la virtud para dar cumplimiento a una promesa, a lo que uno promete, con lo que uno se compromete. Esa es esa virtud de dar cumplimiento. Y quiero decirle, hermano, que la persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad, aún, hermanos, con el paso del tiempo, aún que cambien las circunstancias. Los compromisos no cambian, hermanos. Pueden cambiar las circunstancias, pero si hay un compromiso, el compromiso ahí sigue. La fidelidad, hermanos, supone seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir del acto de esa promesa. Ya cuando uno está comprometido todo cambia. Yo les digo que la gente, los jóvenes cuando entran a la universidad, dicen que desde la preparatoria, pero yo lo noto más cuando entran a la universidad. Se les empieza a ver un sentido mayor de responsabilidad, como que su carácter se empieza realmente a formar, porque ya empiezan a hacer sus propios compromisos. Yo admiro a aquellos padres de familia que le sacan la licencia a sus hijos cuando son menores de edad. Mire, si choca, al que sale a dar al bote es a usted, y si se lo llevan al bote a usted, muchas cosas se van a detener en la familia, porque si usted ya no está ahí, es mejor que se lleven al chamaco al bote. Usted lo puede sacar, pero ¿a usted quién lo va a sacar? Ya los puse a pensar, ¿verdad, hermanos? Porque es así, amén. Mire, hermanos, el asunto de fidelidad en el concepto bíblico lo tenemos en ese pasaje que ya les leí. Se los voy a leer para aquellos que no lo conocen. Mateo, ¿qué dije? ¿Capítulo qué? 25. Y llegando el versículo 20, estamos hablando que ya repartió el dueño de los talentos a cada uno conforme a su capacidad. Dice el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. O sea, hay que ser fiel en lo poco o en lo mucho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo que es tuyo. O sea, toma, es lo que es tuyo. Sí, qué irresponsabilidad, ¿no? En esta parábola, hermanos, vemos que Dios premió no
el trabajo, sino la actitud. La actitud. Ahorita que Ana hablaba acerca de las ofrendas, es algo que tenemos que considerar con toda seriedad, porque Dios no mira la cantidad, hermanos. Dios mira la actitud con lo que lo hace uno. Dios no mira lo grande del trabajo, lo que hacemos, la gran cantidad de cosas que hacemos. No, lo que Dios toma en cuenta es la actitud. Así que si hemos de hacer algo, tenemos que hacerlo para el Señor. Ahora que nos traen comida a las hermanas, digo, hermana, nomás díganle a las hermanas que lo hagan como para el Señor. Sí, como para el Señor. Si el Señor fuera un sábado por la mañana a almorzar con ustedes, ¿qué harían? O el domingo un menudazo, o sea, como para el Señor. ¿No, hermanos? Porque Dios lo que mira es la actitud. Amén. Dios no mira el esfuerzo, hermanos, que se pueda hacer, sino más bien la disposición. Eso es lo que ve Dios. A veces podemos decir, no, es que, bueno, yo me doy cuenta, hermanos, que entre más esfuerzo, ¿verdad?, es más grande la bendición. Al que le cuesta más vivir la vida cristiana, por lo general Dios lo bendice mucho más. Eso sucede así, ¿sí? Yo veo, aquí tenemos un testimonio muy palpable, hermanos. Mis suegros vienen desde San Elizario, Texas, cada domingo, y hasta los jueves ya están viniendo. Y vaya que le han dicho los hijos que ya no venga, que porque no sé qué, que aquí hay matan. Se les figura que andan matando con las pistolas por todas las calles, ¿no? Y ahí están. Y ellos son bendecidos, hermanos. Bendecidos grandemente. Sí, yo voy y cuando voy a sus casas disfruto la bendición, me siento en el sillón, disfrutando de la bendición que Dios les da. Porque así sucede, hermanos. Sin embargo, lo que Dios premia no es precisamente el esfuerzo, sino la disposición. Dispóngase para que usted también sea bendecido, hermanos. Sea fiel. Dispóngase con toda fidelidad. Dios no mira la cantidad, sino Dios premia la honradez. Sí, hermanos, la honradez. Escuche bien esa palabra, honradez. Sea honrado con Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No vaya a ser, hermanos, que después termine triste su vida. Tenemos que ser honrados, honestos, ¿verdad? Para ofrecerle a Dios, para entregarle a Dios lo que es de Él, con toda honradez. Si usted sabe que ese no es lo que le corresponde a Dios, mejor póngalo en la ofrenda, porque eso no es honrado. Los que dicen que hacen como que diezman, ni no es diezmo, hermano, es mejor que lo pongan en la ofrenda, porque usted no está siendo honrado. Y lejos de ser bendecido, le va a traer consecuencias, porque le está mintiendo a Dios. Qué silencio, hermanos. Sí. Dijo una hermana, pero ¿a poco también de la renta de la casa, hermano? Pues dice la Biblia que todo lo que Dios nos dé, si Dios se lo dio Dios, también. Si se lo dio el diablo, no lo lleve. Como aquí pasó un caso, hermanos. Aquí pasó un caso así, ¿verdad? Que de repente alguien llegaba con muchas cantidades de dinero. Le dije, no, ese dinero no está bien. Llévese su dinero y aquí traiga nada más lo que le corresponde al Señor del fruto del trabajo de su marido, nada más. Eso no está correcto. No queremos que a ratos son decayendo el templo a pedazos, o que nos lleguen por ahí y nos agarren a balazos. Dijo Andrés Obrador, más vale abrazos que balazos, ¿verdad? Y así no. Porque, hermanos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser honrados con Dios. Sí, porque, hermano, ¿cómo es posible, verdad? Si Dios, a darle ahí lo que sea, no, lo que es de Dios. Sí. Sigamos adelante porque ya se pusieron serios. Hermanos, Dios no mira, hermanos, el sacrificio de las personas, sino más bien Dios ve la obediencia. Él no mira la posibilidad. Escuche bien esta parte. Dios no mira la posibilidad de las gentes, porque si pensamos eso, ¿quién tiene posibilidad? En cuanto a la administración, todos debemos dar cuenta, hermanos, que no hay nada que sobre. Si usted es un buen administrador, nada sobra. Todo tiene que tener un destino. Por eso le estoy diciendo que Dios no mira
Dios no mira la posibilidad, porque no hay. El presupuesto está apretado, no hay. Lo que Dios mira es la fe. Es lo que la gente no me ha entendido aquí. Mucha gente no lo ha entendido eso. Cuando estamos hablando de fe, hermanos, es que Dios espera algo de nosotros que no tenemos, pero que podemos tener por medio de la fe. No quieren practicar la fe. Algunos no quieren practicar la fe. Eso es lo que Dios ve. Dios, hermanos, no ve el trabajo ocasional. De esas veces que de repente, no, pues yo voy y ayudo. No, sino mira la perseverancia. Dice el texto, al que recibió 5 talentos, no le dice, hermanos, por cuanto mucho te esforzaste, porque trabajaste bien, sino que se le dice que será puesto, hermanos, sobre mucho, porque en lo poco tenía un corazón fiel. Es por eso. Muchas veces caemos, hermanos, en el error de condicionar nuestra vida cristiana según lo que puede suceder o lo que podamos tener mañana. Así hacemos. Y nuestra adoración y nuestro servicio, hermanos, entrega esta enfocada pues siempre hacia el futuro. A ver si un día puede suceder. Cuando gane tal cantidad de dinero, tal vez. Cuando pague mis deudas, tal vez. Si me quedan más días libres, a lo mejor. O cuando me gradúe, los que están en la universidad, a lo mejor, etcétera, etcétera. Total que toda la gente está ocupada. Está en sus negocios, sus asuntos. Ese es el punto, hermanos. Entonces, si usted quiere tener una vida enriquecida, además de ser humilde, hermanos, debe de ser fiel. Porque Dios premia la humildad y Dios premia la fidelidad. Pero además de una actitud de fidelidad, una actitud de diligencia. Ser diligente. No estoy hablando de la diligencia de esas carruajes que se usaban antes para transportar a las personas, ni tampoco estoy refiriéndome a la diligencia de cuando se trata de atender algún asunto personal. No, me refiero, hermanos, a la diligencia en cuanto al concepto, hermanos, que estamos nosotros tratando. O sea, el cuidado que se debe tener en la ejecución de algo, en la prontitud, en la puntualidad, en la rapidez para atender alguna instrucción o una orden. En este concepto, hermanos, es que yo me estoy enfocando a ese tipo de diligencia que debemos de tener todos. Ser puntuales, hermanos. ¿Quiere una vida enriquecida? Sea diligente. Sea diligente. Amén. Y muy enfáticamente, hermanos, en cuanto al saber escuchar y obedecer la voz de Dios. Y para esto voy a utilizar Josué 1:8. Se lo leo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escuche bien, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, tendrás una vida enriquecida. Mira, hermano, el saber escuchar y obedecer la voz de Dios significa conocerla con toda claridad. Así, conocerla con toda claridad. Eso significa saber escuchar y obedecer la voz. ¿Cuántos saben que Dios habla, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios tiene voz? ¿Quién es la voz de Dios? ¿O qué es la voz de Dios? Yo les decía hoy a los muchachos, estoy muy contento, hermanos, porque tengo en mi grupo muchos jovencitos y jovencitas. Y me sorprendí que algunos saben orar. Me sorprendí que algunos saben orar, que oran a Dios. Y que estoy seguro que a partir de hoy van a orar mucho más. Porque yo les dije que la oración, hermanos, es un muy buen negocio. El saber orar a Dios, hermano, eso retribuye en gran manera. Nos bendice Dios mucho cuando sabemos orar. Pero el orar, hermanos, implica saber escuchar. Saber escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla. ¿A cuánto Dios les está hablando ahora? En este momento. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? Porque Dios habla, hermanos, a través de su palabra. Dios habla a través de los predicadores. Dios habla a través de las circunstancias que a veces le vienen y usted entiende, con razón me está pasando esto. Dios habla, hermanos, audiblemente. Dios habla a través de revelaciones.
Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de profecías, Dios tiene miles de formas de hablar, Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla de todas formas, nos habla Dios. Dios nos habla, hermanos, a nuestro corazón, nos hace sentir y saber lo que es bien y lo que está mal. Dios siempre nos habla. El saber escuchar, escuchar y obedecer la voz de Dios, hermanos, significa tenerla siempre presente. Amén, porque el Señor le dijo a José: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso habla de tenerla clara, de tenerla siempre presente, hermanos, de saber escuchar la voz de Dios y tenerla presente. Pero también le dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Eso nos habla, hermanos, de una obediencia continua, o sea, presente continuamente, de día y de noche. Qué difícil, hermanos, a veces es obedecer la palabra de noche, hermanos. Que a veces el diablo, hermano, no puede con el cristiano de día, pero también en la noche le hace la lucha. ¿Verdad que sí? A veces hay gente que se levanta bien asustada: híjole, soñé. No. Y a veces andan haciendo cosas que no se deben hacer. Por eso dice que de día y de noche. Sí, es mejor dormirse, hermanos, leyendo la palabra de Dios que mirando cualquier otra cosa, ¿verdad? Y llenarnos de la palabra de Dios siempre, hermanos, es muy importante, porque ya no da cabida o para otras cosas, otros pensamientos que puedan quedarse ahí en la mente y en el corazón. El saber escuchar la voz de Dios significa reflexionar y actuar de acuerdo, hermanos, a su consejo. Dice: meditarás en él. Yo espero que alguien esté meditando hoy en la palabra del Señor, que se vaya reflexionando. Dice: y meditarás en él. El saber escuchar y obedecer la voz de Dios, hermanos, significa bendición. Significa, hermanos, bendición de parte de Dios. Retribuye en una vida enriquecida el saber escuchar la voz de Dios. Todos los que han aprendido a escuchar la voz de Dios, hermanos, son grandemente bendecidos. Aunque sea difícil reconocerlo, hermanos, pero es una realidad que muchos cristianos se han quedado ya en el fracaso, en el conformismo, en la tibieza, en algunos casos, hermanos, inclusive en la escasez, en otros casos en el dolor, a pesar, hermanos, de haber recibido muchos sermones, muchos consejos, incluso conocer muchos textos de la Biblia, pero sin ningún interés de obedecerlos. ¿Amén? Han sido buenos oidores, pero no buenos hacedores. Eso es lamentable. Ser solamente oidores de la palabra de Dios, hermanos, y no hacedores de ella, es engañarnos a nosotros mismos. La palabra del Señor dice en Santiago 1:22: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. El venir a oír la palabra de Dios, hermanos, es para tener la información, instrucción de Dios, para luego ponerla por obra. A veces pensamos que todo está bien y que tendremos victoria, que tendremos bendición, solamente, hermanos, porque cada domingo venimos, ¿verdad?, y escuchamos un sermón en nuestra iglesia. Amén. Y pues tenemos claro, hermanos, que la clave no solamente es sentarse a oír la palabra, sino más bien también después levantarnos dispuestos a vivir la palabra que hemos escuchado. En eso consiste. Para poder obedecer la palabra de Dios, ¿qué se necesita, hermano? ¿Qué se necesita? Bueno, primero dejar de justificar nuestros propios errores. Amén. Y estar dispuestos a corregirlos, porque el asunto no es aceptarlos, reconocerlos. Si no se corrigen, ¿de qué sirve? Ahí es donde empieza todo. La Biblia dice en Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, ya es tiempo, hermanos, que dejemos de esos argumentos para tratar de justificar nuestra manera equivocada de vivir, y que verdaderamente, hermanos, tomemos en cuenta y que obedezcamos lo que Dios dice en su palabra.
Ya, ¿cuántos sermones ha escuchado en este año que pasó? Es más, en este que vamos comenzando. La indiferencia, hermanos, a la palabra de advertencia de parte de Dios es un asunto, hermanos, que deberíamos nosotros analizar y considerar con toda seriedad. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 33. Me acompaña, versículo 23. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. O sea, les pregunta Dios: ¿piensan que así sucederá? Bueno, hermanos, esta gente, el pueblo de Dios, está Dios de alguna forma haciéndoles conscientes de su indiferencia, de su apatía al mensaje de la palabra del Señor, siempre. Y a veces, hermanos, las causas de la indiferencia pueden ser muchas, porque a veces la gente no atiende. A mí me pasó un caso hace algunos años, cuando comenzamos la iglesia. Fuimos que a convivir al río Bravo. Imagínense ustedes, hermanos, el río Bravo en Juárez. Ya sabe cómo está el río, ¿no? Y no estamos hablando del valle, de allá por venir para allá es otra cosa. Y mi cuñado, que ese era el más atrevido, hermanos, me agarró y me aventó al río. Hay un charco de agua, ¿cuál río? Y cuando salí, hoy sentí todo quieto, así como ustedes, que ni amén, ni aleluya, ni nada se oía. Dije: caray, qué silencio. No, o sea, así quedó. Yo me la pasé bien suave. Y luego ya llegaba a la casa y prendía la tele y: oye, bájale. Y pues es que no, apenas oigo. Entonces ya me di cuenta que había un problema. Y voy con el doctor. Y en el doctor había unos niños ahí que brinque y brinque, hermanos. Y dije: ¿qué niños tan seriecitos? No se oye nada. Y ya cuando me tocó el turno, hermanos, me metieron un jeringazo de agua aquí, hermano, que pum, salió en la charolita que me pusieron aquí. Palos, gusanos y no sé qué tantas cosas salieron que se me metieron ahí en el río, hermanos. Sí, quién sabe qué traerá usted, hermano, que no oye, no ha podido escuchar. Porque las causas, hermanos, puede ser la autosuficiencia, puede ser la avaricia, puede ser el orgullo. ¿Cómo que ese chaparrito me va a decir yo lo que tenga que hacer? No, no soy yo, hermanos. Dios me libre que yo le diga que haga. No, es Dios. Es Dios a través de este humilde servidor. Pero es el orgullo, así lo hace pensar. Puede ser el sacrilegio, puede ser la idolatría, incluso puede ser el adulterio. Y se lo argumento con los versículos del mismo capítulo que le acabo de leer, 30, versículo 30 al 33. Le dice el Señor al profeta: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. O sea, adentro de las casas. O sea, comen sopa al pastor, frijoles al pastor, tortillas al pastor, gorditas al pastor y todo al pastor. O sea, en las puertas de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. O sea, burlonamente, sarcásticamente, ¿no? Dice: y vendrán a ti, o sea, ustedes hoy aquí, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, háblanos Jehová, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Por eso le estoy diciendo que puede ser una causa, ¿sí? Y aquí dice que tú eres a ellos como un cantor de amores. A mí me han dado halagos. Qué bonito predicó, pastor. Qué clarito se entendió el mensaje. Pues hasta ahí.
Hasta yo se los agradezco y le digo, denle la gloria al Señor, porque lo que hacemos es para honrar a Dios y para bendición de ustedes. Decía aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, escuche, pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Todo lo que yo les he predicado, hermanos, todo lo que yo les he predicado está escrito en el libro de Dios. Y un día, cuando usted quiera justificar cualquier cuestión de su vida, ¿sí?, sea allá o sea aquí en esta tierra todavía, el Señor le va a mostrar la palabra que yo les he predicado. Usted lo va a ver. Acuérdese de mí cuando esté delante del Señor. Pues cuánta razón tenía ese chaparrito de lo que nos predicaba. Cuánta razón tenía. Sí. No venga a disfrutar de bonitas palabras nada más y de con toda claridad entenderlo, sino más bien obedecer lo que la Biblia le ordena que haga cada quien. Porque no se trata de oír. Si usted quiere tener una vida enriquecida, hermano, necesita entender eso. Sea humilde, sea diligente, sea fiel al Señor. Amén. Y concluyendo, hermanos, según nos enseña la Biblia, los bienes de la tierra, hermanos, se convierten en ídolos, en ídolos y en un serio obstáculo para el reino de Dios en su vida. Y cómo nos gusta, ¿verdad?, amontonar. A mí no me gusta eso, pero hay gente que sí le gusta. Amén. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 19, 23 al 26. Desde el 21, Jesús le dijo, o sea, está hablando del joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Escúcheme bien lo que le voy a aclarar. No es que sea malo ser rico, pero ser un rico como ese joven sí es malo. Porque sí, cuando usted anda detrás de las riquezas, eso está mal. Cuando usted anda atrás y con avaricia tratando de conseguir más y más, eso sí está mal. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo eso vendrá por añadidura. En vez de que usted lo persiga, eso lo va a perseguir. Lo que yo me estoy refiriendo, que no es malo que tenga posesiones y que tenga todo lo que Dios le dé, pero si lo que usted tiene es a costo de su propia vida espiritual y el sacrificar los días que son para adorar al Señor, eso sí está mal. Que eso es lo que pasa, hermanos. Mucha gente, en vez de buscar a Dios en los días que corresponde, se dedican a ganar y a amontonar más dinero y a buscar más cosas. Eso sí está mal. Eso sí no es correcto. Usted cree que le van a rendir más 7 días que 6, está en un error. La vida cristiana es de fe. Van a rendirle mucho más 6 días que 7. Eso es seguro. Eso es seguro. Usted necesita poner en su corazón esta verdad, hermanos, porque entonces va a tener problemas. Cuando el hombre, hermanos, concentra toda su atención en poseer bienes terrenales y aún, hermanos, en codiciarlos, como aquel que dijo a su alma: muchos bienes tienes, muchas posesiones, gózate, alma mía. Y el Señor le dijo: necio, ¿no te das cuenta que hoy vienen a pedir tu alma? ¿Y de quién va a ser todo lo que va a dejar, hermano? Pues del que viene. Es el que lo va a disfrutar. Sí. Ayer veníamos, hermanos, me invitaron a predicar y venía el hermano Meni conmigo. Atravesamos casi todo el centro de la ciudad por allá. ¿Cuántas casas abandonadas, hermanos? Solas. Yo siempre he pensado, digo, los padres que hicieron esas casas pensaron para que cuando mis hijos crezcan tengan dónde vivir. ¿Y esos hijos si habrá dónde andan ya? ¿Con qué residencias tendrán ahora ya? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? ¿De qué sirvió tanto? Ahí están arrumbándose, hermanos.
cayéndose todas esas propiedades. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve esas cosas? Amén. Mire, hermano, estamos casi apenas comenzando este año, porque apenas llevamos un mes. Y yo veo que todas las personas al comenzar el año anhelan y desean, por supuesto, que nos vaya bien, que haya progreso, incluso hasta nos lo deseamos, hermanos, que podamos triunfar en lo que emprendamos como hijos de Dios mayormente. Y reconocemos, hermanos, que todo eso es parte de la bendición de Dios para nuestra vida, por supuesto que sí. Pero tenemos que, hermanos, entender cuál es la clave, cuál es la fórmula para que llegue ahí. Amén. Porque a veces podemos maquillar nuestra indiferencia, nuestra apatía al concepto de Dios y guiarnos, hermanos, por la corriente del mundo. Pero no es así, hermanos. Tenemos que entender que más vale, hermanos, enriquecer nuestra vida espiritual y hacer tesoros en el cielo. Eso es mucho mejor. Donde no entran los ladrones y roban, donde la polilla no corrompe y pudre. Eso es mucho mejor, hermanos. Sí, ahora, si usted hace eso, todo lo que usted va a necesitar y aún mucho más le va a llegar. Le va a llegar. Tenga por seguro que le va a llegar. Sí, el consejo es, hermano, y mi deseo, mi oración es que usted tenga una vida enriquecida, no en dinero, sino en los verdaderos valores de la vida. Porque ¿qué sirve a veces el dinero, hermanos? Ahí, ¿de qué sirve el dinero? A veces gente con mucho dinero se queda sola. Yo paso ahí por el Cibeles. Hay una mansión, hermanos, con unas murallas. Son murallas, esas no son bardas, son murallas tremendas. Y me dicen los que conocen, los que han estado adentro, que hay muchas residencias adentro para hijos y para nietos. Pero el viejito Zaragoza vive solo, hermanos. Yo creo que ni un pingüino se come allá. Y sí, porque ¿qué ganas de comer solo ahí, hermanos? Como un perro ahí, solo. Qué triste es eso, ¿no, hermanos? ¿De qué sirve todo eso? Y así hay mucha gente, hermanos, que está en esa condición, que va para allá, si no cuida su vida espiritual. Póngase de pie, por favor.